Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Títulos Valores. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con la presencia virtual del doctor Miguel Ángel Pérez, quien nos va a exponer el tema Acción y su consideración como título valor. El doctor Miguel Ángel Pérez es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesor legal corporativo con más de 6 años de experiencia profesional y académica en derecho corporativo, en fusiones y adquisiciones y societario, contratos y derecho civil patrimonial, proyectos e infraestructura y arbitrajes, asistente y adjunto de docencia durante los últimos 6 años en los cursos de derecho civil patrimonial, derecho corporativo y derecho societario en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios de intercambio y capacitación en Estados Unidos e Italia. Doctor Miguel Ángel Pérez, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por nuevamente haber aceptado una invitación de participar en este diplomado de títulos valores. Estamos muy felices por ello y nos sentimos muy honrados. Estamos seguros de que será una sesión muy provechosa y valiosa para todos los participantes. Muchas gracias y les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Listo, muchas gracias. Antes que nada, agradecer nuevamente a Biloyer por la invitación a uno más de sus diplomados, ¿no? Siempre propiciando la difusión del derecho comercial y el derecho civil. Así que estas sesiones nos permiten ahondarnos un poco más en estos temas. En el caso en concreto que hoy nos convoca, vamos a conversar sobre títulos valores, ¿no? Pero vamos a conversar específicamente sobre un tipo particular de título valor, que son las acciones de sociedades de capital, ¿no? Y por sociedades de capital me refiero específicamente a dos, a la sociedad anónima y a la sociedad en comandita por acciones, que son los únicos tipos societarios dentro de nuestro sistema societario que pueden tener acciones como tal y como tal ser calificadas como títulos valores, dado que la sociedad en comandita por acciones no es casi utilizada, ¿no? Todo lo que digamos se va a centrar en la sociedad anónima, que sí es el tipo societario por excelencia que se utiliza en el día a día en los negocios y en las constituciones de sociedades comerciales. ¿Ok? Tengo una presentación que he preparado, si me habilitan por favor para compartir y comenzamos con la exposición. Listo, doctor. A ver, ah, no lo veo. Ahora un momento. Ya, acá está. Listo. A ver, me confirma por favor si se ve. Sí, sí se logra ver. Ya, perfecto. Entonces comienzo con la presentación. Lo que vamos a ver es el concepto de acción, no acción en cuanto a título o valor como parte de una sociedad de capital, y vamos a ver qué aspectos vienen involucrados con su consideración como título o valor. ¿Ok? Este es el esquema que vamos a seguir. Primero lo que vamos a hacer, vamos a encuadrar el concepto de acción dentro de la sociedad anónima, que le dije que es el foco de análisis, y después vamos a ver los distintos focos o enfoques de análisis que tiene la acción dentro del derecho comercial, ¿no? Y cuáles son las diversas aristas de cómo puede tratarse una acción y de cómo puede ser estudiada. ¿Ok? Empecemos por lo primero, ¿no? El encuadramiento del concepto de acción dentro de la sociedad anónima. Seguramente, ¿no? Cuando a ustedes se les viene el nombre de acción, ¿no? Ustedes piensen en un papel, en un documento, tal vez piensen en las acciones que están listadas en la bolsa de valores, ¿no? Que se reflejan estos números que suben, bajan su precio y que son cotizadas en un mercado centralizado. O también pueden pensar en una parte, en un porcentaje o una proporción de algo más, ¿no? Del capital social en este caso. Entonces, si se dan cuenta, existen diversas aristas, ¿no? O puntos de cómo puede ser estudiada o vista una acción y de la noción común que cada uno tenemos cuando hablamos de acciones de una sociedad anónima. ¿Ok? Siendo eso así, veamos un poquito más a detalle, ¿no? ¿A qué nos referimos, ¿no? Cuando hablamos del concepto acción? Vamos a encuadrar este concepto, ¿ya? Entonces, ¿qué es una acción?
El planteamiento de esto, podemos decir que la acción, ¿no? En cuanto bien jurídico, ustedes saben que los bienes en general, ¿no? Los activos se califican entre bienes muebles y bienes inmuebles de acuerdo a la regulación que establece el Código Civil. Entonces, en ese sentido, las acciones son calificadas por el Código Civil como un bien mueble. Y es un bien mueble en el aspecto financiero de renta variable. ¿Y por qué renta variable? Porque si alguien tiene acciones dentro de una sociedad, sabe que eventualmente va a recibir una renta por esas acciones, ¿no? Denominadas dividendos o utilidades, pero es de variable porque no se sabe desde antes que se adquiere esas acciones cuánto va a ser esa utilidad. Si a la empresa le va bien, entonces la utilidad será alta. Si a la empresa no le va tan bien, entonces será un poco más baja. Y si la empresa no genera utilidades, entonces esa rentabilidad será cero. Es un instrumento de inversión, pues. Renta variable lo diferencia de, por ejemplo, instrumentos de renta fija, donde sí se conoce de anticipado cuál es el porcentaje que se va a ganar. Por ejemplo, en bonos o papeles comerciales que se adquieran. ¿Ok? Ese es el primer punto. El otro punto es que la acción representa una parte alícuota del capital social, ¿no? ¿Qué significa alícuota? Que es una parte específica que divide el capital social de una empresa, ¿no? Con cuotas de ideal valor. Es otro punto, otra sección de la acción. Y por otro lado, la acción también es considerada por la ley de títulos valores, como veremos más a detalle a continuación, como un título valor de participación social. Es decir, que aquel que ostente la titularidad de una acción va a adquirir con ello la condición de socio. Y con esa condición de socio vienen acarreados una serie de derechos económicos y políticos del titular de esa acción que le permiten participar de la vida social. ¿Ok? Entonces, siendo eso, veamos ya un poquito más detalle estos enfoques de análisis de la acción en el ámbito del derecho comercial. El primer punto, la acción como parte alícuota del capital social. ¿No? Ese es el primer foco o enfoque de análisis. El segundo es la acción como título valor de participación social. Y el tercero es la acción como conjunto de derechos, ¿no? La acción como conjunto de derechos y atribuciones que se le brinda al accionista dentro de esta. ¿Ok? Veamos el primero, la acción como parte alícuota del capital social. Y vamos a hacer una visión introductoria y bien simple para comprender todas las aristas que están alrededor de una acción. Entonces, la sociedad anónima es una sociedad capitalista por acciones, ¿no? Una sociedad de capital, ¿no? Que se compone por los aportes que se efectúan los socios y como contraprestación de esos aportes se reciben acciones. Veamos cuál es el esquema. El esquema es un socio hace un aporte, ese aporte tiene como contrapartida, puede decir que es la contraprestación que brinda la sociedad a los socios, acciones, ¿no? Esas acciones van a venir determinadas o el porcentaje que se reciba va a determinar el porcentaje de participación en el accionariado que se tiene, ¿no? Entonces, si por ejemplo se recibe la mitad de las acciones que tiene una sociedad, entonces eso va a determinar el 50% de la titularidad de las acciones respecto del total de acciones dentro de la sociedad. ¿Ok? Y el porcentaje de participación en el accionariado, ¿no? Si este es mayor o menor, va a determinar algo súper importante en la vida de una sociedad. ¿Qué es ello? Es el poder que tienen los accionistas para determinar o decidir sobre determinados asuntos dentro de la sociedad. ¿Ya? Entonces, bajo este enfoque, ¿no? Bajo este enfoque, la sumatoria de aportes, ¿no? que tengamos nos va a dar el capital social de la sociedad, ¿no? Entonces, todos los aportes que tengan se va a reflejar en el capital social y el capital social a su vez va a ser dividido en acciones, como veremos a continuación, ¿no? Imaginemos este ejemplo. Tenemos una sociedad anónima que tiene un capital que se compone por los aportes de estos tres accionistas, el accionista A, el accionista B y el accionista C. Cada uno de estos accionistas da un aporte determinado, ¿no? El aporte de A, el aporte de B y el aporte de C. Veamos en qué consiste estos aportes. La totalidad de los aportes, ¿no? Como indiqué previamente, el aporte A más B más C me va a dar la totalidad del capital. Veamos en un ejemplo específico. Imaginemos que el accionista A aporta 1.500 soles, que el accionista B aporta un valor de 2.500 soles, pero en bienes muebles, en escritorios. Están valorizados a ese monto. Y el accionista C aporta una marca, ¿no? Esa marca tiene una valorización de 1.000 soles. Entonces, la sumatoria del capital social que compone esta sociedad es de 5.000 soles, ¿no? Y para saber qué cantidad de acciones va a haber, le tenemos que asignar un valor nominal. Imaginemos que el valor nominal es 1 sol en este caso, o 10 soles. En este caso, el valor nominal es un valor
no neutral, se puede decir. ¿Por qué? Porque es un valor determinado por los accionistas. Entonces, los accionistas podrían decidir dividir el capital social en 1, 10, 100, 1000, 5, 25, cualquier número. A efectos prácticos, ¿qué es lo que se suele hacer en las empresas? Es que se asigna un número entero que es potencia de 10, ¿no? O 1 o potencia de 10. 10, 100, 1000. Y con eso se facilita la división de las acciones también. Ya, ok. Entonces, en este caso, si tenemos un capital de 5.000 y un valor nominal de 10, entonces vamos a tener 500 acciones, ¿no? Que componen el capital social de esta empresa y las cuales vienen determinadas, ¿no? O se vislumbran dependiendo de los aportes que se hayan efectuado. ¿Ok? Entonces, en este caso, si asignamos los porcentajes de acciones que recibiría cada uno, vemos que el accionista A tendría 150 acciones, el accionista B tendría 250 y el accionista C tendría 100 acciones. Y si lo reflejamos en porcentaje, podemos determinar o ver, por ejemplo, que el accionista B tiene un mayor porcentaje, 50%, y los otros un menor porcentaje, ¿no? Y ahí podríamos determinar mayoritarios y minoritarios también. Y esto es importante nuevamente porque las decisiones dentro de la sociedad, por regla general, se toman por mayoría, ¿no? Y en buena manera esto determina el poder que estos mayoritarios o minoritarios, actuando individual o conjuntamente, van a tener dentro de la sociedad. ¿Ya? Entonces, veamos algunas fórmulas básicas que hay alrededor del capital social y de las acciones para entender el funcionamiento que estas tienen. Tenemos, por ejemplo, en este caso que vimos un capital de 5.000 soles y le habíamos asignado un valor nominal de 10 soles, ¿no? Y como contrapartida teníamos 500 acciones. Entonces, ¿el capital qué es? El capital es el resultado de multiplicar el número de acciones por el valor nominal, ¿no? El número de acciones, ¿no? Haciendo una regla aritmética simple, es el capital social entre el valor nominal y el valor nominal, que es nuevamente el valor asignado, es capital social entre número de acciones, ¿no? Entonces, esta es la primera acepción de la acción. La acción como parte alícuota del capital social nos permite dividir el capital social en unidades de un mismo valor nominal, ¿no? Que divide el capital social en partes iguales y por ende asigna la titularidad y cantidad de acciones que vayan a haber dentro de una sociedad. Esa es la primera arista, ¿ok? ¿Cuál es la segunda arista o foco de análisis de la acción? La acción como título valor de participación social, ¿no? ¿Qué significa esto? La acción es un título valor de participación social, ¿no? Y así está regulado en la Ley de Títulos Valores y en la Ley General de Sociedades mismas, como veremos más adelante. El tener este título valor, ¿no? El tener este título de participación social significa que aquel que sea titular de estas acciones va a tener una condición, un estatus, ¿no? Que se deriva de esta titularidad. Y en el caso en concreto de la sociedad anónima, ese estatus es el estatus de socio o de accionista, ¿no? Y derivado de ese estatus va a tener una serie de derechos, ¿no? ¿Cómo es que se representa este título, ¿no? Este título se puede representar de dos maneras, de acuerdo a nuestra legislación comercial. Mediante un certificado de acciones, ¿no? Un documento, un papel, ¿no? Que expresa esta titularidad y reconoce de manera formal la titularidad, ¿no? Más no es, significa que sin ese documento no haya titularidad, como veremos. O puede ser reflejada de manera inmaterial también, mediante anotaciones en cuenta, mediante un registro centralizado llevado de manera virtual que anota la titularidad de las acciones. Ambas maneras son factibles de cómo reflejar esta titularidad. ¿Para qué nos sirve, ¿no? esta consideración de la acción como título valor y que se anota o se refleja en un determinado certificado o en una anotación en cuenta? Nos sirve para dos puntos. Nos sirve para un aspecto probatorio, es para decir, para acreditar la condición de accionista. Claro, si alguien tiene su documento, tiene su papel que tiene de por medio, la sociedad lo reconoce como titular de determinada cantidad de acciones, ¿no? Entonces significa que él es accionista, ¿no? Formalmente se lo reconoce. Pero ojo, ¿no? Y esto es muy relevante dentro de nuestro ámbito societario, que el hecho de que este valor no esté reflejado en un certificado o en un papel no significa que la persona no puede probar que sea accionista o no sea accionista como tal. Este reflejo del título en papel, en certificado de acciones, no es constitutiva de derechos.
¿Cuál es el acto que constituye el derecho, ¿no? Que atribuye la condición de accionista? Es la adquisición de las acciones. Y esa adquisición, como vamos a ver más adelante, deriva de distintos títulos. Puede ser una compraventa, una cesión de derechos, una permuta, una donación, ¿no? Entonces, son estos actos los que fundamentan la titularidad y el cambio de titularidad de las acciones. ¿Ok? Y de manera dispositiva también porque la atribución del título de las acciones como títulos valores lo que trata de fomentar es el tráfico eh, sin dificultades, ¿no? O el tráfico expeditivo de las acciones en cuanto a su transferencia, como veremos más adelante también, ¿no? Entonces, eso es lo importante de considerar título valor, ¿no? A las acciones como título valor y qué características tienen. Otro punto, ¿no? Respecto ya al tema del certificado de acciones, ¿no? Es tener en cuenta que todas las acciones en el Perú, y esta es una regla general que está regulada tanto en la Ley General de Sociedades como en la Ley de Títulos Valores, es que las acciones en el Perú son nominativas. ¿Qué significa que sean nominativas? Significa que en el certificado mismo que se emite, ¿no? Se consta la titularidad, ¿no? Consta el nombre específico del titular de las mismas. ¿Y por qué es importante indicar que son nominativas? Porque anteriormente, ¿no? En nuestra legislación pasada, existía la posibilidad de tener acciones al portador, es decir, que alguien sea accionista por el solo hecho de tener el certificado en sí, no por portarlo, por eso acciones al portador. Entonces, si se dan cuenta, eso permitía que esas acciones se circulen, ¿no? Por varias personas sin necesidad de tener que cambiar el nombre o la titularidad reflejado en ese certificado. Y por otro lado, ¿no? También utilizándolo no de manera adecuada, podía servir para que determinadas personas puedan o evadir o ocultar patrimonio, ¿no? O utilizar indiscriminadamente estos certificados para cambiar la titularidad de las acciones y por parte de la sociedad no haya una garantía, ¿no? O certeza de quiénes podrían ser realmente estos titulares, ¿no? Entonces, esa legislación ya se derogó y los certificados de acciones o las acciones solo pueden tener como titulares personas expresamente nombradas como tal y inscritas en la matrícula de acciones como tal. ¿Ya? Lo que están viendo a la izquierda es un certificado de acciones un tanto antiguo, ¿no? En papel de imprenta, ¿no? Y hecho en una imprenta como solía hacerse antes. No obstante, como muchos de ustedes habrán visto en la actualidad, los certificados de acciones ya no son hechos en papel imprenta, sino son un documento, ¿no? Realizado, tipeado y realizado en una hojabón impreso, y el formato que se suele utilizar es este, ¿no? El número de certificado, la cantidad de acciones que refleja, el nombre de la sociedad, ¿no? ¿Cuál es la sociedad? ¿Cuál es el capital suscrito y pagado? ¿Cuál es el valor nominal que está dividido? La cantidad de acciones. ¿Quién es el titular de estas acciones? ¿No? ¿Cuántas acciones tiene? ¿No? Y si hay algún carga o gravamen que se establezca, ¿no? Normalmente la regla general es que se firma por dos directores, salvo que estemos en una sociedad que no tiene directorio, ¿no? Como sería la sociedad anónima cerrada, o salvo que el estatuto establezca que quien firma es alguien distinto a los directores, como podría ser el gerente general. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto al certificado. Un aspecto adicional a considerar cuando hablamos de acciones, ¿no? Y del líter de vida que estos tienen, es tenemos que necesariamente mencionar uno de los libros societarios que tienen las sociedades anónimas dentro de nuestro país, y es el libro de matrícula de acciones. ¿En qué consiste este libro de matrícula de acciones? ¿No? El libro de matrícula de acciones es básicamente un registro interno de la sociedad, ¿no? Como registros públicos es al registro de todas las operaciones que se dan en Perú, ¿no? Derivadas de actos registrables. La matrícula de acciones es el registro interno que tienen las sociedades, ¿no? ¿Y qué se anota acá? En este libro se anota toda la vida e historia de las acciones. ¿No? Es un libro así, como el que están viendo, ¿no? Donde antes se anotaba así a mano, ¿no? Cada acto que se daba relativo a la creación de acciones, transferencias de acciones, aumentos de capital, que por lo mismo daban resultado a mayor emisión de acciones, reducción de capital, que por ende dan como resultado que se anulen o cancelen determinadas acciones o que se cambie el valor nominal de las mismas.
Se anotan limitaciones o transferencia de acciones, cargas y gravámenes que pueden tener las acciones y convenios de accionistas que versan sobre acciones específicamente, ¿no? Entonces, todo lo relacionado dentro de una sociedad, ¿no? Actos dispositivos, actos de gravamen o cualquier otro contrato que se celebre sobre acciones debe ser anotado en el libro de matrícula de acciones, ¿no? Como les digo, antes se anotaba a mano, como pueden notar aquí. Actualmente se anota, o el asiento de anotación se hace en una hoja bond, ¿no? Mediante un certificado o mediante una impresión que se anota y se pega dentro del libro de matrícula de acciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un asiento de transferencia de acciones donde se ha comunicado a la sociedad una transferencia y la sociedad ha procedido a anotarla, a cancelar el certificado previo que había y a emitir nuevos certificados. Y se firma por el gerente general, que es la persona encargada de llevar este libro, ¿no? Y la responsable de su cumplimiento legal y estricto, ¿no? Tengan en cuenta que cualquier injerencia o interferencia que tenga el gerente legal en impedir alguno de estos actos o en dilatarlos, ¿no? Tendrá acarreada de por medio responsabilidad que por los daños y perjuicios que puedan generarse a los legítimos titulares de estas acciones o de los actos que se hayan llevado a cabo por los mismos. ¿Ok? Entonces, teniendo en cuenta ese escenario, ¿no? Teniendo en cuenta ese escenario, veamos cómo el principio, ¿no? O cómo la existencia del principio de libre transmisibilidad de la acción, ¿no? Que existe en el ámbito de títulos valores y en el ámbito de las acciones, se relaciona con la ley de títulos valores, ¿no? Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos del principio de libre transmisibilidad de las acciones, ¿no? Cuando hablamos que las acciones, en general, por regla general, son libremente transmisibles, esto significa que su transferencia, es decir, el cambio de titularidad de las acciones y por ende el cambio en el estatus de socio de una persona hacia otra, tiene que darse sin restricciones, sin limitaciones ni interferencias, ¿no? Salvo claramente que la ley o el estatuto mismo o convenios de accionistas, ¿no? Mediante acuerdo se haya decidido que sí hay limitaciones o restricciones que se deberían seguir. Pero en caso no haberse establecido, la regla general es que esto se hace sin interferencia alguna, únicamente se va a tener que cumplir los requisitos legales que se establezcan, ¿no? Entonces, adentrándonos ya un poquito a qué es lo que regula la ley de títulos valores sobre las acciones, ¿no? La ley de títulos valores, ¿no? Haciendo foco en esta segunda acepción de las acciones como títulos valores o títulos de participación social, nos indican que las acciones son títulos valores nominativos. Nominativos, ¿por qué? Porque nuevamente se coloca el nombre del legítimo titular en el título, ¿no? En el certificado, en este caso, en la anotación en cuenta que vaya a haber. Son títulos valores nominativos de la clase valores mobiliarios, que entiende la ley de títulos valores por valores mobiliarios. Entiende aquellos valores que son emitidos en masa, no de forma masiva, y que tienen igualdad de derechos y características, ¿no? Tal cual como son las acciones. Las acciones todas son del mismo valor nominal y todas conceden los mismos derechos y atribuciones, ¿no? Salvo que se dividen en clases, ¿no? Y en ese caso, todas las acciones de esa misma clase tendrán las mismas prerrogativas, ya sea ampliadas o limitadas, que se establezcan en la creación de esas acciones, ¿no? Y específicamente, ¿no? Como vimos, las acciones son valores representativos de derecho de participación. ¿Cuál es el de derecho de participación que engloban las acciones? Es los derechos relacionados con la calidad de socio, ¿no? Alguien precisamente es partícipe de una sociedad con su calidad de socio, precisamente porque tiene de por medio la titularidad de acciones. Si alguien no tendría o no sería titular de unas acciones, no se lo podría considerar como socio. ¿Ok? La calidad de socio está íntimamente vinculada a la titularidad de las acciones. Entonces, ¿cómo se regula, ¿no? O qué dice la ley de títulos valores sobre la acción? La ley de títulos valores indica que la acción se emite solo en forma nominativa. Nuevamente repite esto de que tiene que colocarse expresamente el nombre del titular en la acción o en el registro específico que contemple el registro de los accionistas, ¿no? En el caso que estamos viendo de las acciones en concreto, ese registro es el libro de matrícula de acciones. ¿Ok? Es indivisible y representa la parte alícuota del capital de la sociedad autorizada a emitir.
Como ya vimos, acá también contempla la concepción, la primera acepción de la acción como parte alícuota del capital social, ¿no? Se emite en título o mediante anotación en cuenta, lo que vimos, mediante un certificado de accionistas o mediante anotación en cuenta en este registro electrónico, ¿no? Y su contenido se rige por la ley de la materia, ¿no? Hay ley específica que regula todo lo que tiene que ver con valores desmaterializados, como sería este caso la anotación en cuenta, o como título, lo cual es la regulación que contiene tanto la ley de títulos valores como la ley general de sociedades. Entonces, ¿a qué es importante determinar es cómo es que se transmite un título valor nominativo? ¿No? ¿Qué nos dice la ley de títulos valores al respecto? ¿No? Es importante saber esto, ¿no? En cuanto a la transferencia de un título valor nominativo, porque esto nos va a permitir derivar o desprender los principios que aplican a la transmisión de acciones también en cuanto a título valor. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que la Ley General de Sociedades, a pesar de ser la ley aplicable a las sociedades, por ende las acciones, no regula, ¿no? No regula cuáles son los requisitos y cuál es el procedimiento que se debe de cumplir, ¿no? Para que un contrato de transferencia de acciones o para que una transferencia de acciones se dé. Lo único que regula es que debe haber una comunicación de esta transferencia en la sociedad para que se anote en la matrícula de acciones, pero como veremos, ese es un requisito formal, ¿no? Con efectos societarios, más no un requisito de fondo de qué es lo que debe contemplar esta transferencia o cómo se debe de realizar, ¿no? Entonces, a esos efectos, es ilustrativo el artículo 29 del título de la Ley de Títulos Valores, que indica respecto a los títulos valores nominativos, ¿no? Nuevamente acá repite, el título valor es aquel emitido a favor o en nombre de una persona determinada, quien es su titular, ¿no? Esto es súper importante porque la persona que conste el nombre de expresado en el título valor o en el registro respectivo, es el legítimo titular, ¿no? Es el quien está legitimado para ejercer los derechos y prerrogativas que ese título tiene, ¿no? Y acá nos indica cómo es que se transmite, ¿no? El título valor se transmite por cesión de derechos, ¿no? Hay una cesión de derechos. Entonces, si el título valor contiene un estatus, ¿no? El estatus de socio, y para que se transfiera este estatus a otra persona conjuntamente con el título valor, entonces todo lo que contempla, ¿no? Se cede a la otra parte, ¿no? Se transfiere, ¿no? Porque si hablamos de acción como bien específicamente, no es que podamos identificarlo en un bien material, ¿no? No podemos decir, oye, esta es la acción, mira, ¿no? Lo puedes tocar, coger como un carro. No, las acciones, si bien es cierto, pueden reflejarse, ¿no? En papel, ¿no? En un certificado de acciones, termina siendo un valor inmaterial en sí, ¿no? Porque ese papel no es la acción, ¿no? Refleja la acción, pero no es la acción misma, ¿no? Entonces, acá nos aclara la ley de títulos valores que hay una cesión de derechos, ¿no? Del paquete que contempla toda esa titularidad, ¿no? Bueno, después dice esos carecen de cláusulas a la orden. Nuevamente, estos no son acciones ni al portador, ni que se puedan considerar que transferencia se hace mediante colocación del nombre hacia otra persona, ¿no? Y si se consigna, no se consideran endosables, ¿no? Como serían cheques, por ejemplo, en este caso, en que sí se puede transmitir endosándolo a otra persona, ¿no? Dice, para que la transferencia del título valor nominativo surta efectos frente a terceros y frente al emisor, ¿no? ¿Quién es el emisor de las acciones en este caso? La sociedad anónima. La sociedad anónima es la que emite, ya vimos, mediante un procedimiento de aportes de bienes y como contraprestación por esos bienes, emite las acciones. Dice, para que sea oponible, ¿no? Eso es importante, para que sea oponible o surte efectos frente a estos, la sesión debe ser comunicada a esto para su anotación en la matrícula respectiva. ¿Qué matrícula? La matrícula de acciones que ya vimos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se refleja esto, ¿no? Y se relaciona con el principio de libre transmisibilidad? Entonces, si hemos dicho que las acciones son libremente transmisibles, ¿no? Y que existe de por medio un principio de libre transmisibilidad de la acción, ¿no? Regulada tanto en la Ley General de Sociedades como en la Ley de Títulos Valores, para transferir una acción solo se requeriría cumplir con las reglas legales que ya vimos, ¿no? ¿Dónde están esas reglas legales de transmisión de las acciones? Como títulos valores están en la Ley de Títulos Valores, ¿no? Entonces, ¿no? Para esto, ¿cuál sería el procedimiento que se seguiría, ¿no? Para
transmitir o para transferir la titularidad de las acciones, ¿no? Primero, celebrar un contrato de transferencia de acciones, ¿no? Este contrato podría estar reflejado en el valor mismo, ¿no? O ser un documento aparte, ¿no? El cual, como vimos, conlleva una cesión de derechos en aplicación de la ley de títulos de valores, que indica que al ser la acción un título de valor nominativo, ¿no? Esta se transmite por cesión de derechos, ¿no? Entonces, este contrato de transferencia de acciones, tengan en cuenta que podría ser una compraventa, podría ser una donación, podría ser una permuta, ¿no? Cualquier acto susceptible de transferir, ¿no? La propiedad, ¿no? Cuya propiedad se va a ceder a un nuevo titular, que sería el nuevo accionista. Como indica la ley de títulos de valores y también la ley general de sociedades, esta cesión, ¿no? O esta transferencia de titularidad debería ser comunicada a la sociedad, ¿no? ¿Quién lo comunica? La ley general de sociedades no nos indica, tampoco la ley de títulos de valores, ¿no? Pero se entiende que sería el titular, ¿no? O podría ser el titular en conjunto con el adquirente, o en caso estos dos no se den, el adquirente mismo podría ser el legitimado en tanto nuevo titular de las acciones para hacer la comunicación de la transferencia. Y el siguiente paso tendría que ser la inscripción en la matrícula de acciones, ¿no? La inscripción de la transferencia en la matrícula de acciones para que se proceda a cancelar el certificado anterior del antiguo titular y se proceda a emitir uno nuevo, ¿no? Entonces, con la emisión del certificado de acciones, ¿no? Este proceso, este íter de transferencia de acciones culminaría, ¿no? Se pueden preguntar, ¿qué pasa, ¿no? En caso la inscripción en la matrícula de acciones no se dé o no se dé la emisión del certificado? Eso significaría que el titular que ya celebró un contrato, ¿no? No sería todavía accionista, él sería accionista, ya adquirió la propiedad de esas acciones, ¿no? Mediante esta cesión de derechos. No obstante, lo que falta es el reconocimiento por parte de la sociedad de los mismos, es decir, que pueda plenamente ejercer sus derechos, ¿no? Y si esta dilación que existe, por ejemplo, para ejercer estos derechos, les atribuible ya sea a accionistas o a la gerencia que se demoren a anotar, ¿no? Como vimos, la gerencia es la responsable de de llevar el registro y la custodia de los libros societarios, como es el libro de matrícula de acciones. Entonces, cualquier afectación que se vaya a realizar, ¿no? Ya sea por la demora en la inscripción y la emisión del certificado, será responsabilidad de la administración misma que conlleve estos actos. Y es importante tener en cuenta, ¿no? Porque podría considerarse, por ejemplo, que al no haber inscrito esta transferencia en la matrícula de acciones o ya no haberse emitido el certificado de accionistas, la sociedad podría seguir considerando como propietario a otra persona, ¿no? Y si bien es cierto, eso en aplicación de la Ley General de Sociedades sería en principio correcto, no significa que el haber sido informada ya de esta transferencia y al haber una demora de por medio, todos los daños que se vayan a generar a su legítimo propietario, ¿no? Puedan ser repetidos contra el responsable. ¿Ok? Entonces, si se siguen estos procedimientos, ¿no? La sociedad anónima y las demás accionistas no podrían desconocer la nueva calidad del nuevo accionista, quien ya ha adquirido legalmente la titularidad de las acciones y quien tendría o debería de ejercer todos los derechos que vienen inmersos en la misma. ¿Ok? Entonces, esto es los principios generales que se aplican para la transferencia de acciones. No obstante, me gustaría también con ustedes compartir un caso específico, ¿no? Seguramente de lo que ustedes tienen conocimiento, ¿no? Porque hace algún tiempo fue alguna discusión importante en el ámbito civil, ¿no? En el ámbito de transferencias de bienes inmuebles en concreto, ¿no? Referido a qué pasa cuando estamos frente a acciones, ¿no? Acciones eh, que son o que formarían parte de la sociedad de gananciales, ¿no? En este caso nos preguntamos, ¿es necesaria la intervención del cónyuge? ¿No? Si las acciones son bienes sociales, ¿no? Y van a requerir ser transferidas, grabadas, ¿no? Hacia otra persona, ¿se requeriría la participación o la intervención del otro cónyuge? ¿No? ¿Cuál es la premisa? La premisa es que existen acciones o que una persona es accionista y esa persona está casada, ¿no? Pero la titularidad de esas acciones están a nombre únicamente de esa persona. ¿Por qué? Porque así fue registrada en la matrícula de acciones y así fue registrada en el certificado mismo que se emitió.
Entonces, por mucho que se considere como bien social, ¿no? La titularidad está consignada únicamente a nombre de uno de estos cónyuges. Entonces, la pregunta que planteamos aquí es si para que este cónyuge que es titular, ¿no? Que se refleja como titular de las acciones y está inscrito como tal en la matrícula de acciones y en el certificado respectivo, transfiera la titularidad de estas acciones, ¿no? De este bien social a otra persona, si se requiere o no la intervención del cónyuge, ¿no? Si lo vemos desde un punto de vista netamente civil, ¿no? Tendríamos que remitirnos al artículo 315 del Código Civil, ¿no? El artículo 315 establece como regla general, y ustedes lo deben conocer, que para disponer de bienes sociales, ¿no? Para disponer de bienes sociales, como sería en este caso estas acciones, para disponer o grabarlos se requiere la intervención del marido y mujer, ¿no? Se requiere la intervención de los cónyuges, le hace acá, ¿no? Empero, cualquiera de ellos puede ejercitar tal facultad si tiene poder especial del otro, ¿no? Entonces, si hay poder especial del otro, no habría necesidad de participación. El segundo párrafo establece las excepciones a esta regla general, ¿no? Establece que lo dispuesto en el párrafo anterior no rige para actos de adquisición de bienes muebles. Por ejemplo, las acciones son bienes muebles. Si alguien quiere adquirir unas acciones, en tanto adquiriente, no necesitaría que su cónyuge intervenga. Pero claro, la pregunta es, ¿qué pasa cuando es transferente? Como sería nuestro caso. Y el segundo excepción que indica es que tampoco rige en los casos considerados en las leyes especiales, ¿no? Esto significa de que la participación conjunta de ambos cónyuges tampoco se requiere cuando la ley especial así lo establece, ¿ok? Ojo con esta disposición, ¿no? Que muchas veces no es tomada en cuenta en estos contextos, ¿no? Entonces, este mismo artículo, ¿no? Establece una regla general y establece dos excepciones a la regla general de participación conjunta. La primera en adquisición de bienes o cuando se tenga poder, ¿no? Y la segunda cuando hay una ley especial que así establece. Una ley especial que indica que no se requiere la intervención del cónyuge, ¿no? Entonces, aquí, cuando estamos hablando de acciones, tenemos que tener en cuenta que las acciones, al ser considerados títulos valores, ¿no? Y tener una disposición especial en la ley de títulos valores que establece que no se requiere la intervención del cónyuge, ¿no? Veamos. La disposición sexta de la ley de títulos valores indica lo siguiente. En la transferencia o constitución de gravámenes sobre títulos valores emitidos o transferidos a favor de una persona natural, no se requiere la intervención del cónyuge, ¿no? La ley de títulos valores es clarísima en este aspecto en su sexta disposición final. Indica que en la transferencia de títulos valores no se requiere la intervención del cónyuge, ¿no? La misma regla rige para los valores representados mediante anotación en cuenta, ¿no? Cuando es anotación en cuenta, también, como vimos, las acciones pueden ser anotadas en cuentas, tampoco se requiere la intervención del cónyuge. Entonces, siendo eso así, ¿no? Si queremos transferir acciones que se encuentran nuevamente en titularidad de uno solo de los cónyuges, aplicando esta disposición especial, que es una excepción a la regla general del Código Civil, podemos concluir que no se requiere la intervención del cónyuge y el accionista no legitimado para transferir estas acciones sería aquel que conste inscrito como tal, ¿no? ¿Y cómo es que verificamos esta titularidad? Ustedes ya deben concluirlo por sí, por ustedes mismos, ¿no? La titularidad de esta acción constará inscrita en el libro de matrícula de acciones, ¿no? Y nuevamente, la sociedad al considerar como propietario a quien consta allí como inscrito, ¿no? Este caso sería a uno solo de los cónyuges, no tendría por qué cuestionar, ¿no? O pretender que una transferencia realizada únicamente por uno de estos cónyuges no sea válida o tenga que aplicarse el artículo 315 del Código Civil, que obligatoriamente establece que se requiere una participación de ambos cónyuges. ¿Por qué es importante esto? ¿No? ¿Por qué es importante esto? Es importante porque muchas veces se desconoce la calidad de la acción como título valor, su consideración como título valor, nuevamente que es el título de esta ponencia, y se le quiere aplicar normativa general, ¿no? Normativa general que no atiende a la normativa especial que las acciones tienen, como títulos valores, que es la ley de títulos valores, ¿no? Y, ¿no? Por ejemplo, se desconoce el principio de legitimidad
que está inmerso en todo el derecho comercial, que es que los titulares de títulos valores son aquellos que constan como tales inscritos ya sea en el título mismo o en el registro o matrícula correspondiente. Y contrariamente, ¿no? Se pretende exigir, ¿no? Que para la transferencia de acciones participen ambos cónyuges, desconociéndose tanto la excepción del artículo 315 del Código Civil, la sexta disposición final, ¿no? De la Ley de Títulos Valores y queriéndose aplicar algo que no es aplicable en este caso, como sería el octavo pleno casatorio. Como ustedes sabrán, cuando han revisado el ámbito civil, ¿no? Hubo una gran discusión sobre cuál era la sanción que se le aplicaría a los contratos en los cuales un solo cónyuge dispone de bienes sociales, sin que intervenga su otro cónyuge. Entonces, el octavo pleno casatorio indicó que al ser estos actos de disposición unilaterales, de mala fe y de manera abusiva respecto al otro cónyuge y perjudicarlo, ¿no? Entonces, en estos casos se sanciona con nulidad, no son inválidos estos contratos. Entonces, teniendo esta lógica tan simple de atender al octavo pleno casatorio, se pretendería trasladar la misma lógica a los contratos de transferencia de acciones, ¿no? Y considerar a las acciones como bienes simples, ¿no? Y no como bienes especiales y particulares bajo una regulación específica y especial que es la Ley de Títulos de Valores, la cual expresamente, como ustedes pueden leer acá, indica que en la transferencia de títulos valores, le hace acciones, no se requiere la intervención del cónyuge. Y si no se requiere la intervención del cónyuge, mal haríamos en querer aplicarle un pleno casatorio que regula casos en los cuales necesariamente sí se requiere la participación de ambos cónyuges, ¿no? Entonces, entraríamos a un grave error legal de aplicación normativa, ¿no? Porque en aplicación de una jurisprudencia, ¿no? Que si bien es vinculante, lo vamos a extender a un caso en el cual existe una norma especial específica que le es aplicable, ¿no? Téngalo muy en cuenta cuando estén en casos en los cuales hayan titularidades de cónyuges, ¿no? De acciones respecto de bienes sociales en los cuales la, el registro, ¿no? Y los certificados solo estén a nombre o titularidad de uno y entiendan cuál es el régimen aplicable. ¿Ok? Sin perjuicio de esto, ¿no? Sin perjuicio de esto, no debe desconocerse también esta calidad de bienes conyugales y, por ejemplo, lo que la doctrina recomienda, y yo también estoy de acuerdo con ello, es que, por ejemplo, cuando estemos ante bienes sociales y no quiera que haya ninguna duda o cuestionamiento sobre este cambio de titularidad que puede existir, entonces que se solicite, ¿no? Que se solicite por parte de los titulares mismos que las acciones se inscriban a nombre de ambos cónyuges, ¿no? Y que se designe a quién va a ser el representante que va a actuar en titularidad de estas acciones, tanto en juntas como en casos en que se vaya a transferir, ¿no? Caso contrario, aplica la normativa general que hemos aplicado, que precisamente trata de cuidar el tráfico comercial de las acciones y que no hayan cuestionamientos, ¿no? Muchas veces malintencionados de la aplicación de esta norma. ¿Ok? Y como último, para ya ir cerrando, el último enfoque de la acción, ¿no? La acción como título valor, la acción como parte alícuota y que ya lo hemos adelantado, que la acción, ¿no? A diferencia de estos otros títulos valores que ustedes han visto, trae de por medio no solo un derecho de crédito, ¿no? Como podría ser un pagaré o un cheque, ¿no? O cualquier otro título valor más simple, sino es un título valor un poco más complejo porque tiene una serie de atribuciones dentro, ¿no? Una serie de conjunto de derechos, ¿no? Y estos derechos se pueden dividir en dos, ¿no? En dos naturalezas, los derechos de naturaleza económica y los derechos de naturaleza política. Naturaleza económica que permite un beneficio económico para su titular, ¿no? Son instrumentos de inversión en las acciones y para proteger y cuidar esas inversiones, pero también tienen derechos de naturaleza política que les permiten interferir, ¿no? Que les permiten poder participar de la vida de la sociedad, cuidar, ¿no? Que la rentabilidad que vayan a producir sus acciones se vea protegida en el tiempo. ¿Cuáles son los derechos de naturaleza económica? El derecho de participar de las utilidades, de recibir dividendos, de participar de la cuota de liquidación, ¿no? En caso la sociedad se liquide, ¿no? Y el derecho de suscripción preferente ante aumentos de capital. En cuanto a los derechos de naturaleza política, el derecho de voto, el derecho preferencial que se tiene en cuanto a acciones sin votos y el tema de poder fiscalizar la gestión social y eventualmente poder separarse de la sociedad también, ¿no? Entonces,
Lo que quería compartirles en esta oportunidad es que, como pueden notar, las acciones son bienes muy particulares que pueden tener distintos ámbitos de consideración, como bienes muebles, instrumentos de inversión, cuotas o partes alícuotas del capital social y como títulos valores también, ¿no? Y en cada una de estas consideraciones tienen características especiales y reglas especiales derivadas tanto de la Ley General de Sociedades como de la Ley de Títulos Valores que es importante respetar y tener en consideración cuando estamos frente a este bien particular denominado acción. ¿Listo? Con eso culmina mi ponencia y quedo atento a cualquier duda, pregunta o comentario que puedan tener al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado doctor, por la excelente ponencia. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, alguna duda, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra, o en todo caso puede dejar su interrogante en la bandeja de mensajes. O quedó muy claro o hay muchas preguntas y no quieren plantearlas todas. Quiero pensar que es lo primero. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes. Realmente he pedido, ¿podría otra vez referirse al concepto de alícuota que no me quedó tan claro, por favor? Sí, O el de la palabra en sí. Ujú. sí, la palabra Gracias. alícuota en sí se refiere a parte igual. ¿No? La alícuota es una parte igual, ¿no? En esta podemos ver en esta imagen la referencia de alícuota, ¿no? Por ejemplo, esto de acá. Una alícuota en este caso, ¿no? Sería la parte de la acción, ¿no? Por ejemplo, si el capital es 100 y el valor de las acciones se han dividido en valor nominal un sol, una alícuota significa ese sol, una parte, ¿no? De ese capital social. No es como si tuviésemos una torta, ¿no? Y la dividimos, ¿no? Por pedazos y cada tajada de la torta es una alícuota. ¿Por qué? Porque es una parte igual y parecida y con los mismos derechos, ¿no? Y obligaciones que las otras partes. Eso es lo que se señala como alícuota. Alícuota o parte igual del capital social. Muchas gracias. Ya. Acá hay otra pregunta, lo leo. Ahora dice, ¿cómo se transfieren las acciones por sucesión intestada? ¿Cómo se transfieren las acciones por sucesión intestada en una SRL? ¿Cómo es el trámite? Ya, acá es el trámite es, o sea, cuando estamos hablando de unas SRL, lo primero que tienen que tener en consideración, SRL es una sociedad de responsabilidad limitada o sociedad comercial de responsabilidad limitada, es que las sociedades comerciales de responsabilidad limitada no tienen acciones, tienen participaciones. ¿Ok? Esa es la primera precisión. Y al ser participaciones, la ley misma indica que no se lo considera como acciones, o sea, no son títulos valores y no les es aplicable todo lo que hemos dicho. No obstante, atendiendo a la pregunta específica, para que haya una transferencia, ¿no? O una transmisión de las acciones o de las participaciones, aplica a ambas, vía sucesión, ¿no? El primer presupuesto es que no se transfirieron en vida ni hay un testamento de por medio, ¿no? ¿Qué tendría que pasar o suceder? Tendría que hacerse el trámite de sucesión intestada, ¿no? Y dentro de esta sucesión declararse como bienes de la masa hereditaria a las acciones o las participaciones, ¿no? Y una vez que se hace este procedimiento, primero por vía ya sea judicial o notarial, se va a inscribir en registros públicos y una vez que conste inscrita, también en el caso de las SRLs, las participaciones constan inscritas en registros públicos, ¿no? Y se indicará que, derivado de esa sucesión intestada, se haga un cambio de titularidad en el registro, ¿no? Se haga un cambio de titularidad en el registro de las participaciones del nombre del sucesor, ¿no? O de la persona que falleció a nombre de la masa hereditaria, ¿no? O de la masa hereditaria, que en este día sería la sucesión en sí.
hasta que la sucesión se divida también y se asignen las participaciones a todos los herederos en partes iguales o como acuerden, o solo alguno de ellos. En ese caso deberá inscribirse nuevamente esa transferencia. En el caso de las acciones pasa prácticamente lo mismo, ¿no? Se hace la sucesión, esa sucesión se inscribe en registros públicos, pero claramente al ser las acciones estar inscritas en un registro privado, esa transferencia por sucesión tendría que comunicarse a la sociedad para que la sociedad anote a la sucesión primero como nuevo accionista y cuando esa masa hereditaria se divida, ¿no? Se haga la liquidación de esa masa hereditaria, se anote a los accionistas en específico. Ese sería el procedimiento. Ok, acá hay otra pregunta, Miguel Gamarro. ¿Qué pasa si la entidad se niega a ingresar al nuevo titular de la matrícula de acciones en el libro de matrícula? ¿Qué se puede hacer al respecto? Sí, es uno de los casos muy probables y muy probables mayor aún en caso en el cual no puedan haber determinados conflictos societarios de por medio, ¿no? Imagínense, por ejemplo, hay una transferencia de acciones que no es deseada por parte de la administración porque la administración está de por medio o está a cargo, ¿no? Está empoderada por alguno de otros accionistas y no quieren desentenderse de esta sesión, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? ¿No? Hay dos caminos acá. El primero es agotar la vía formal, la vía cordial, se puede decir, ¿no? De inscripción de las acciones. Y en caso continúe la renuencia, ¿no? Y en esa renuencia no hayan respuesta o las respuestas que se den se vean que son de mala fe, ¿no? Malintencionadas y con el único propósito de no inscribir las acciones y de causar daño al nuevo titular, dejar constancia, ¿no? Probatoria de esto para ya sea en un proceso jurisdiccional, ya sea un proceso judicial o un proceso arbitral, en caso haya una cláusula arbitral de por medio, sea un tercero imparcial, ¿no? Llámese juez o llámese árbitros, los que determinen la inscripción de las acciones y obliguen a la sociedad a inscribir las acciones, ¿no? Y se solicitarán los daños y perjuicios respectivos que se hayan generado producto de este rechazo o renuencia a la inscripción. Es importante tener en cuenta esos remedios que pueden existir de por medio. A ver, William Gallegos tiene otra pregunta. Indica, ¿se pueden convertir las acciones en participaciones? ¿Tendría que cambiarse el tipo societario? Sí, efectivamente, tanto las acciones podrían transformarse en participaciones como las participaciones transformarse en acciones. Esto previo un procedimiento de transformación societaria, ¿no? De sociedad anónima a sociedad comercial de responsabilidad limitada o viceversa, ¿no? Tengas en cuenta de que el cambio de una a otra va a determinar que si son acciones las resultantes, estas van a ser títulos valores. Y si los títulos valores se convierten en participaciones, pues dejarán de serle títulos valores y por ende dejarán de serle de aplicación todo lo que hemos comentado, ¿no? Miguel Gamarra indica, a ver, ¿se debería escribir los contratos de transferencia de las acciones en los registros públicos o no es necesario? Uno, acá no es necesario, ¿por qué? Porque el registro se lleva internamente y dos, que aunque sea necesario o queramos hacerlo, eso no es factible porque las transferencias de acciones no son actos inscribibles, ¿no? Y hay normativa por parte de registros públicos que así lo establece, ¿no? El registro en donde se registran las acciones, valga la redundancia, es la matrícula de acciones, no registros públicos, ¿no? Y tengas en cuenta que una de las características principales de las sociedades de capital es que son anónimas, ¿no? Y en principio se quiere proteger este anonimato también, ¿no? El cual no se daría de manera plena si se requeriría la inscripción en registros públicos, ¿no? A ver, Nalu Luna. Hola, Nalu. A ver, nos indica, si no consideraron las acciones en la sucesión intestada, ¿cómo se regulariza? ¿No? Lo que tendría que regularizarse en este caso sería mediante una escritura aclaratoria o ampliatoria o en un proceso judicial, ¿no? Nuevo, dependiendo en cuál de estos se haya llevado, en donde se haga una ampliación de los bienes que conforman la masa hereditaria y de esa manera se reconozca la titularidad. De lo contrario, va a ser complicado que ya sea el registrador, ¿no? Mucho más del registrador, o que el gerente general o la sociedad vayan a reconocer este cambio de titularidad, ¿no? Podría eventualmente probarse y demostrarse, ¿no? Esta vinculación y legitimidad de manera más privada y directa entre los accionistas herederos, ¿no? Los nuevos accionistas herederos y la sociedad, pero frente a registros públicos, y estamos hablando de participaciones, por ejemplo, va a ser muy complicado que esto se dé o se presente. Listo, creo que esas son todas las preguntas y observaciones que hay de por medio.
De ser así, gracias. Muchas gracias a tu atención por todos. Si por A o B quieren saber, aprender un poquito más de derecho societario, los invito a que me sigan en mis redes. Comparto por ahí documentos, lecturas y algunos videos también donde explico algunos de estos temas, ¿no? Así que podría serles de interés también. Nada, quedo a disposición de BitLawyer para cerrar esta sesión. Sí, doctor. Perdón, perdón, si todavía habría un poquito de tiempo, quisiera saber si alguien en la sala ha tenido algún tipo de caso, ¿no? En la aplicación de esto, esta regla de títulos valores que podría compartir también. No sé si alguien habrá tenido. Si no, pues no. Gracias. Listo. Amigos de BitLawyer, quedamos atentos a ustedes. Sí, doctor, muchísimas gracias por la excelente ponencia. Comparto los comentarios de los participantes. Gracias por compartir su tiempo, su conocimiento con todos nosotros, es algo bastante valioso y siempre es un honor contar con usted, doctor, en cada evento académico que nosotros realizamos y esperamos en un futuro seguir contando con usted. Siempre estaremos muy agradecidos y muy honrados de contar con usted, doctor. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche. Listo, muchas gracias a ustedes y gracias a todos los que se han dado cita este viernes por la noche para acá. Cuídense mucho, gracias. Gracias, Muchas doctor. gracias.